La regla es una: no escribes coma antes de la Y. Fin. Dice la RAE, el uso de la coma es incompatible. Uf, cómo me encanta eso de ser incompatible. Aquí la RAE se ganó 1000 puntos. El uso de la coma es incompatible con las conjunciones i, e, ni o u. Cuando este signo se utiliza para separar elementos de una serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. O sea, esta regla aplica cuando unes peras con peras. Si vas a unir peras con manzanas, eso ya lo veremos ahorita. Por lo pronto, quédate con la regla general. No escribes coma antes de la conjunción Y. Que sí, que seguramente la has visto en inglés y entonces dices, no, pero es que existe la coma de Oxford. Pero es que esa solo se usa en inglés y se llama coma de Oxford o coma en serie, pero forma parte del inglés. Y el inglés y el español pues pueden compartir reglas, pero por casualidad, no porque sean iguales, sino porque cada lengua tiene sus propias reglas. El inglés tiene unas, el francés tiene otras, el español tiene otras, y como diría mi abuelita, cada uno tiene su forma de matar pulgas. Y en el caso de nosotros, si estás escribiendo en español, pues sigues las reglas del español. Nada de empezar a mezclar, es que ellos lo hacen así, entonces yo también. No, allá. Inglés allá. Tú no mezclas. El inglés es allá. Te quedas aquí en español. ¿Listo? Y ahora que ya sabes la regla general, vamos a las excepciones. Porque claro, no todo es blanco y negro. Y ahí es cuando se complica el asunto y entonces las excepciones empiezan a sacarnos canas verdes y empiezas a decir, no, pero es que yo me sabía era otra regla y es que así no es y es que a mí me enseñaron esto, pero es que a mí me enseñaron lo otro y es que hay que saber que hay reglas y hay excepciones y que las dos son igual de importantes. Y en defensa de las excepciones te digo, ¿qué sería del mundo sin los grises? Sin adaptar cada regla dependiendo de la situación. Seguramente seríamos más felices y no querríamos ahorcar a la ortografía y no tendríamos canas verdes. Pero es lo que hay, es lo que hay. Las reglas y las excepciones son igual de importantes. Primera excepción, cuando la I no es I, sino un pero disfrazado. O dicho de otro modo, cuando la I no une, sino que contrapone. En términos de manual es esto: cuando la conjunción copulativa se convierte en una conjunción adversativa. Apuesto a que te gustó más mi explicación. ¿A que sí? ¿A que sí? Vamos a ver, compré leche, huevos y pan. Aquí esta I está poniendo en el mismo grupo elementos homogéneos, la leche, los huevos y el pan. Los agrupa y está ahí, ¡pup! Grupito. ¿Listo? Los metió en una bolsa, pues. Pero dependiendo de la construcción de la oración y obviamente del sentido que le quieras dar, esa I no une, no hace esto, no pone en la misma bolsa los elementos, sino que los separa. Porque contrapone, porque está haciendo las veces de conjunción adversativa, es decir, ahí pone a pelear a los elementos porque contrapone uno con el otro. No es A y B, sino A pero B. Lo aconsejé y no me hizo caso, que lo puedes reemplazar por lo aconsejé pero no me hizo caso. Cuando esto ocurre, o sea, cuando puedes cambiar y por pero, pues entonces rige la regla de poner coma antes de pero. Aquí está. Esa es una de las razones por las cuales escribes coma antes de la I, y la otra razón es para decirle a tu lector, hey amiguis, aquí no tomes esa I como algo que une, sino que toma esa I como algo que está contraponiendo. Segunda excepción, y aquí volvemos a retomar el sentido de la I que une. Entonces, cuando la Y está uniendo elementos separados con punto y coma. Entonces, cuando está uniendo elementos separados con punto y coma, escribes coma antes de la I para indicarle a tu lector cuál es el penúltimo elemento y cuál es el último, y que no crea que el penúltimo y el último forman uno solo. Es básicamente eso. Y los signos de puntuación explicados así verbalmente siempre termina siendo una pesadilla, por eso es que siempre acompaño visualmente para que veas, porque los signos de puntuación se ven. Los decimos, es cierto, representan silencios, no todo silencio es un signo de puntuación, pero los signos de puntuación sí representan enunciaciones, en el caso por ejemplo de las preguntas, las exclamaciones, o representan pausas que dan sentido. Pues puede ser un punto, puede ser una coma, pero ten en cuenta que no siempre una pausa es un signo de puntuación, por ejemplo. Esto es importante. Entonces estas explicaciones siempre quedan como, ¿ah? ¿Qué dijo? Por eso es que aquí está. Es más fácil aquí. Entonces ya habíamos visto que la I une elementos que son iguales, homogéneos. Cuando al menos uno de estos elementos tiene coma, entonces lo separas con punto y coma, porque si lo separaras con coma, ahí es cuando el lector dice, pero ¿qué? ¿Esta coma para qué es? ¿Esta coma forma parte del elemento o esta coma está separando los elementos?
sería una pesadilla, entonces ahí es cuando recurres al punto y coma para separar los elementos, es decir, para separar estos cajones y que entonces sepas que la coma que tiene el elemento forma parte del elemento y no forma parte de la enumeración. ¿Listo? Y entonces, como ya te adelanté, antes de la i escribes coma para indicar cuál es el penúltimo y el último elemento. Tercera acepción, cuando enlazas lo primero con lo último y no lo penúltimo con lo último. Por ejemplo, pagó el pan, la leche y los huevos y salió del supermercado. Aquí estás uniendo el pagó y salió, porque los elementos que pagó pues forman parte de la primera acción. Penúltimo elemento forma parte del primero como tal, porque este penúltimo elemento no es un penúltimo elemento, sino viene siendo el último porque forma parte de este primer conjunto. Aquí con cajitas y dibujitos queda mucho más claro. Terminó el informe, envió el correo y cerró el ordenador y se fue a casa. Estaba hablando con un amigo, viendo el partido en la tele y contestando los mensajes de WhatsApp y se dio cuenta de que se había hecho tarde. Cuarta excepción, cuando aún esperas con manzanas y entonces el resultado de esa manzana parece ser la conclusión o el paso siguiente de esa sumatoria de peras. Tienes pera, pera, pera y manzana. O pera, 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 entonces manzana. Entonces esa i ya no está uniendo, sino se convierte en un adverbio, en entonces. Aquí el truco es fácil, si puedes cambiar esa i por un entonces, va coma antes de la i. Dicho por la RAE, cuando se enlazan miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, si el último de ellos es semánticamente heterogéneo con respecto a los anteriores, es decir, no introduce un elemento perteneciente a la serie o enumeración, por indicar normalmente una conclusión o una consecuencia. Y aquí seguro te gustó más mi explicación de peras y manzanas. Pera, 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 entonces manzana. Pera, 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 coma y manzana. Eso es. Básicamente ese es el resumen. Míralo en los ejemplos. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, pusieron alfombras y quedaron encantados con el resultado. Entonces quedaron encantados con el resultado. Calcularon los costos del proyecto, analizaron los tiempos, evaluaron las tareas del equipo y aplazaron los planes para septiembre. Entonces aplazaron los planes para septiembre. Llenaron el formulario en línea, adjuntaron los documentos necesarios, enviaron la solicitud y quedaron a la espera de una respuesta positiva. Entonces quedaron a la espera de una respuesta positiva. Aquí, paréntesis, ya sabes, si la i la puedes reemplazar por un pero, pim, escribes la coma antes de la i. Si la i la puedes reemplazar por un entonces, pim, coma antes de esa i. Eso resume la primera excepción y esta cuarta excepción. Yo te doy trucos súper prácticos, pues porque así los aprendí yo. En lugar de enredarme con tanta teoría, eso es práctica, práctica. Es más fácil así. La quinta excepción, para evitar malentendidos, pero aquí hago un paréntesis, porque esta excepción no es tanto una excepción, porque de hecho casi siempre se debe a una mala escritura. Entonces, en lugar de solucionar una mala escritura con una coma, ¿tú qué haces? Pues darle la vuelta, redactar mejor y aquí se soluciona. Pero bueno, si quieres, vamos a incluirlo en estas excepciones, pues para que también las tengas en cuenta. Pero ya sabes, esta se soluciona es cambiando la redacción, porque de plano es que está mal escrita. Entonces, es cierto, la coma te evita el malentendido, pero es que el malentendido está porque la oración está mal escrita y pues lo solucionas es escribiéndolo mejor. Mira el ejemplo. Pepito no hacía nada durante todo el día y durante toda la noche salía de fiesta. Eventualmente, un lector que va a la carrera, sí, porque todos a veces no leemos detalladamente, sino así como de primerazo, llega y lee esta parte, por lo tanto va a creer que no hacía nada de día y nada de noche. Y entonces tú dices, no, eso no puede pasar porque yo lo que quería decir es que era un vago de día y un fiestero de noche. Entonces, no quiero que eso pase. Cuando no quieres que eso pase, escribes la coma antes de la i. Pero como te dije, esto se soluciona es escribiendo bien. De día no hacía nada, de noche se iba de fiesta. O no hacía nada de día, de noche se iba de fiesta. ¿Ves? Se cambia, es con redacción. Aquí tengo problemas con esta excepción. Es válida, pero es que esta excepción no debería ser una excepción porque es un problema de redacción. Eso es lo más importante, que no haya malentendidos y que le des todas las herramientas a tu lector para que entienda. Porque es importante saber que no es responsabilidad del lector interpretarte a ti o empezar, tal vez quería decir esto, tal vez quería decir lo otro. No, el lector lo único que tiene que hacer es leer y literalmente lo que escribiste. Si hay una ambigüedad, por ejemplo, en tu texto, si por ejemplo tú no escribiste aquí una coma,
pues va a decir que eres un caníbal y te fregaste. Pero no es porque sea responsabilidad del lector, no, lo que pasa es que él tenía que interpretar que yo aquí lo que quería decir era. No, tú das toda la información completa, porque no es obligación del otro meterse en tu cabeza para ver tú qué querías decir. Es tu obligación como profesional que eres dar la información suficiente y de forma correcta para que llegue a la cabeza de tu lector. Porque el principio de la comunicación es es transmitir una idea. Para transmitir una idea, ¿qué es lo que haces tú? Transmitirla de forma clara y eficiente. Es decir, que no te enredas, tampoco das arandelas y haces que sea transparente, que no haya interpretaciones. Habiendo hecho este mega paréntesis en defensa del lector, porque es que es eso, ponte en los zapatos del lector. Bueno, es que tú has sido lector un montón de veces. Iba a decir 1.000.000 de veces, seguro que sí ha sido. ¿Cuántas veces seremos lectores? Yo creo que si alcanzamos, debemos sobrepasar el 1.000.000 de veces porque todo lo estamos leyendo entonces. Ya que has sido un lector más de 1.000.000 de veces, ponte en los zapatos de tu lector. O sea, es que tú has sufrido los malentendidos, por ejemplo, o has sufrido una persona que no sabe escribir. Pues porque te desespera y dices como, ¿qué quería decir? No entendí. O por ejemplo eso, el no entendí. Ese me pasó hace poquito que me pasaron un párrafo. Dije, no, mira, es que lee este párrafo. Aquí, truquito. Si después de leer un párrafo no eres capaz de resumirlo en tus propias palabras, es porque el párrafo no decía nada. Que de hecho eso fue lo que dije. Le dije a mi amigo, pues es que mira, yo no entendí nada. Y me dijo, no, es que sí, está claro. Y básicamente, ¿sabes qué fue lo que hizo? Volver a leerlo en voz alta. Y ese es otro truco. Sí. Bueno, si no puedes resumirlo con tus palabras, es claro que no entendiste, pero si no puedes resumir con tus palabras y tienes que volver a leerlo en voz alta y decir, es que ahí está, míralo, es que eso es lo que dice, es porque efectivamente no entendiste, porque cuando entendemos tenemos la capacidad de parafrasear lo otro. Es decir, lo que te he explicado con las reglas, por ejemplo, peras con manzanas, porque entendí la regla y te la puedo, y la puedo parafrasear, te la puedo explicar de otra manera. ¿Ves? Porque si yo no entendiera la regla, pues básicamente te leería punto por punto qué dice el panhispánico de dudas. Y ya. Pero bueno, que me salgo, yo siempre me salgo. Pero es que a veces los videos quedan tan largos. Vamos a la sexta y última excepción. Si tienes un inciso antes de la I, porque claro, los incisos se escriben entre comas. Un inciso es una explicación o información adicional que le das al lector. Y como es adicional, pues la escribes entre comas. Por ejemplo, tienes, este es un inciso y aquí no es un inciso. En este caso, como no es un inciso, quienes se fueron a casa fueron aquellos soldados que estaban cansados. Es decir, los que no estaban cansados se quedaron. En este caso, como si es un inciso, lo que estás diciendo es que los soldados pues estaban cansados. Era una característica que tenían, pero todos terminaron yéndose a casa. Un inciso es básicamente un paréntesis y de hecho es lo mismo. Puedes escribirlo en paréntesis o lo escribes entre comas. Da exactamente lo mismo. Entonces, si ese inciso está justo antes de la I, pues ¿qué haces? Respetar la regla y decir, bueno, yo también te pongo entre comas y por eso la coma quedará antes de la I y se convierte en una excepción. Mi abuelito, amante del Quijote y de Sancho, y mi abuelita me enseñaron los dichos populares. Y listo, estas son las 6 excepciones. Bueno, realmente son 5 porque ya sabes que esta me la bajo. Porque es que no. Esa se soluciona con redacción. Entonces, me corrijo. Estas son las 5 excepciones en las que escribes coma antes de la I. Para los demás casos, no. Cumple la regla general de no escribir coma antes de la I. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chaito!